Hola, hola, saludos. Gracias por esta oportunidad, mi hermoso público de Paraguay. Aquí estamos con Querer es Poder, como todos los domingos a las 9 de la noche por C9N, después de Implacable. Y como siempre, dialogando con importantes personas del país, personajes que para hacer justicia nos proveen nuestros amigos de Vamos por Más Producciones, Marlucy Bordón-Hein y Rodolfo González Friedman, que acaban de ver ustedes y me ha dado ese pase de programa a programa desde Implacable. Y puse el acento en hacer justicia, ya que el invitado de esta noche es un abogado que se ha especializado en derechos humanos y en defensa de líderes campesinos, estudiantiles y sociales. Hoy es precandidato a diputado por Asunción, por la Alianza en el marco de la Concertación Nacional. Bienvenido, abogado Guillermo Ferreiro. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer. Un gusto. Y antes de ir de lleno a desarrollar otros temas, yo quiero preguntarle, abogado, si siendo usted niño tenía un sentido de la justicia en cosas cotidianas como defender a un amigo o a un compañero o compañerita de colegio. Bueno, me tocó acompañar y quedarme a dormir varias noches en una cárcel a mi padre, que estuvo preso por escribir en una revista en tiempos de la dictadura. Era una cárcel que quedaba alejada de aquí, había que ir todo un día en camino de tierra y nos quedábamos a vivir ahí. No había casi sanitarios, no había servicios sanitarios, comíamos con los presos. Y cuando pregunté por qué mi padre estaba preso, me dijeron, bueno, porque escribía en una revista. Y me pareció un poco extraño. Así que ese concepto de justicia lo hemos absorbido desde muy pequeños. Wow. ¿Y cree que eso le marcó de alguna manera en su vocación? ¿De dónde viene también la intención? Hay también, digamos, presencia de abogados en la familia, ya sea paterna, materna. Sí, mi padre es abogado, trabajamos juntos de hecho, sí, sí, por supuesto. Y sí, es una vocación y sobre todo, como usted dice, es un ideal que uno tiene, ¿no? De que los organismos del Estado protejan a la gente y no a los grupos de negocio, de poder, que es lo que ocurre aquí en Paraguay. En ese sentido es que venimos cuestionando desde hace unos 15 años eh, el desempeño de la Fiscalía y hoy creo que eso está asumido por la sociedad, que la Fiscalía requiere cambios urgentes. ¿Y en qué momento decide formalmente que se va a dedicar a la abogacía, al derecho? Porque, por ejemplo, yo sé que cuando uno tiene la influencia de papá, la influencia de mamá, alguien cercano, pues siempre está ahí esa vocación, pero a veces llega el momento de tomar la decisión y hay otro tipo de interés personal que gana. Por lo menos fue mi caso. Yo quería seguir los pasos de mi padre siendo ingeniero químico y me encantaba la química y después a la hora de decidir ahí, pues dije, no, pues me voy más por comunicación. ¿Qué le hizo a usted seguir los pasos de su padre, pero además estudiar derecho? Bueno, yo estudié economía primero 2 años, también porque mi padre tenía una empresa y pensé, bueno, yo voy a encargarme de la empresa y, bueno, ingresé a la Universidad Nacional, a la Facultad de Economía y no era lo mío. No era lo mío y todos mis amigos me decían, ¿por qué no estás en derecho? Es obvio, es evidente que esa es tu vocación. Bueno, y un día decidí abandonar los estudios de economía y ingresé de pleno a derecho. Y bueno, y desde ahí que estamos hace ya más de 22 años recorriendo los tribunales y conociendo un poco los vicios del sistema de justicia paraguayo, que son muchos. ¿Qué le hace dedicarse a la defensoría, sobre todo en casos ligados a la injusticia social? Algo que me parece muy interesante porque podría haberse dedicado a cualquier otro tipo de derecho, digamos. Probablemente los vínculos de amistad que uno tiene, ¿no? Justamente por el activismo de mi padre, por las amistades que uno va haciendo durante la vida, me ha tocado, bueno, que se ha acercado a mí gente que estaba con problemas muy graves, estudiantes que estaban siendo perseguidos, luchadores sociales, el caso Curubatí, que me llegó bueno, por un viejo amigo de la familia, que es el doctor Domingo Laíno, fue candidato a presidente eh, varias veces. Y eso, bueno, me vinculé de lleno y me tocó trabajar en causas muy importantes, como la de los 11 acusados por la masacre de Curubatí, que sostuvimos desde el principio que la Fiscalía no contaba con pruebas, que no investigó, que no hizo un trabajo de investigación como corresponde y que concluyó con la anulación total del caso finalmente, ¿no?
Y luego, bueno, se acercaron a mí, por ejemplo, estudiantes de aquel movimiento del 2015, Una Nota de Calles, que exigió reformas muy importantes y denunció irregularidades muy graves en la Universidad Nacional de Asunción. Y también por amistades que tenía ahí, que estaban con muchos problemas y que estaban siendo perseguidos por la Fiscalía como criminales. Estudiantes que hacían una sentata, una protesta, incluso un comunicado, y algunos que fueron incluso arrestados por protestas que hicieron sus compañeros. Entonces, a partir de ahí pudimos poner un poco el acento en la violación de la Fiscalía y de muchos jueces de garantía del debido proceso. Y eso hizo que, bueno, que otra gente se acerque. En la Universidad Católica hubo luego una protesta. El rectorado de la Universidad Católica solicitó 2 años de cárcel para una alumna por una protesta, lo que es una locura, sin pruebas e incluso con pruebas falsas. Y bueno, y así nos fuimos vinculando a estas causas. Últimamente se acercó a mí Edgar Martínez Sacomán, que es un hombre que se dedica a hacer aceite de cannabis y lo distribuye de forma gratuita, y la Fiscalía lo procesó como un narcotraficante por una botella de aceite de cannabis como este vaso, que no puede ser consumida de forma recreativa, y lo tuvieron 5 años privado de libertad, 1 año y medio en una penitenciaría, 6 años de proceso se cumplen ahora. Cuando el día de ayer o hace unos días, se descubrió de nuevo otro envío de cocaína procedente de Paraguay en Europa, de toneladas, y aquí las autoridades de aduana, de CEPRELAT, de la Secretaría de Prevención de Lavado, de la Fiscalía, nunca detectan los envíos en los puertos de Asunción o en los aeropuertos de Paraguay, pero se dedican a perseguir a una persona que hace una pequeña botella de aceite de cannabis para aliviar el dolor de una persona que está con un tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas hemos venido reclamando, y hoy toda la sociedad reclama que el sistema de justicia está totalmente corrompido y al servicio de grupos de poder. Y eso es lo que nos preocupa muchísimo y lo que estamos decididos a cambiar. Abogado, y cuando hablamos de sistema de justicia, porque claro, en todos los países se escucha, pero en cada país es muy particular. En el caso de Paraguay, ¿a qué se denomina sistema de justicia? Cuando hablamos de sistema de justicia, hablamos básicamente de 4 instituciones en Paraguay. El Poder Judicial en su totalidad, que a la vez yo dividiría en la Corte Suprema de Justicia y en todo el resto del sistema, jueces y miembros de tribunales de apelación. El Ministerio Público, que es el que está más corrompido. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Son las 4 instituciones que requieren una intervención decidida y que deben ser reformados en profundidad. El Ministerio Público ya no tolera ningún tipo de medida a medias. El Ministerio Público requiere de medidas drásticas, de reforma total, de cambio de sus autoridades, posiblemente cambio en la legislación, y habría que empezar a hablar de un cambio en la Constitución Nacional. El Ministerio Público, bajo un ropaje supuesto de objetividad, en realidad hoy es un órgano que actúa totalmente fuera del sistema político paraguayo y al servicio de grupos de poder fácticos. No dirige la política criminal del Poder Ejecutivo, que es lo que debería hacer, y finalmente hoy todo el mundo habla claramente de que el Ministerio Público está, por ejemplo, al servicio de un expresidente. Entonces, eso es algo que ya no es tolerable. Los niveles de arbitrariedad y de falta de rigor en los requerimientos de la Fiscalía son preocupantes. Si usted lee cualquier informe de una consultora que se dedica a atraer inversiones al Paraguay, crean un dossier donde explican ventajas y riesgos de invertir en Paraguay. La estabilidad macroeconómica, que ya no es tal, y en todos, absolutamente en todos, figura como un riesgo de invertir en Paraguay la inseguridad jurídica, la arbitrariedad del sistema de justicia. Han habido personas que han invertido en Paraguay y terminaron imputados como parte de lo que aquí decimos un apriete, ¿no? Una mexicaneada, se dice también, para quitarles dinero, ¿correcto? El contrato en Paraguay no es como en el resto del mundo.
un acuerdo entre partes que tiene fuerza de ley. Una demanda por cumplimiento de contrato en Paraguay puede durar 15 años. Me ha tocado litigar en España. En 7 meses teníamos resuelto un juicio de cumplimiento de contrato. Aquí eso puede durar hasta 15 años o más. Eso es una locura. Eso hace que el contrato sea una recomendación, una sugerencia, no un acuerdo entre las partes que tiene fuerza, o sea, que se debe cumplir en forma obligatoria. Lo mismo ocurre con la ley. Ese tipo de cosas generan un impacto en la sociedad que la vuelve más violenta, porque los problemas no se pueden solucionar por vía del Ministerio Público o del Poder Judicial, y que encarece las transacciones comerciales. Eso es algo que la sociedad reclama y que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Cuando yo decía que la Fiscalía es una asociación criminal, muchos periodistas les gusta el titular que uno les vende. Fiscalía, asociación criminal. Abogado califica, pero luego les parecía una exageración. Hoy día es algo que se escucha cada vez más. Hoy día la Fiscalía, calificada como asociación de criminales, es algo que se repite en la prensa, en el comercio, en la política, en la industria, y eso tiene un costo muy alto para el país. Y ese costo estamos decididos a bajar. Y me encanta escucharle hablar con tanta claridad y con tanta honestidad y cierto nivel de indignación, y no es para menos, porque yo estoy escuchando y digo, wow, qué cosa tan, digamos, a veces inverosímil, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que un proceso legal pueda tomar hasta 15 años para ser resuelto. Hay, y con esto me voy a la pausa de nuestra conversación, pero quiero escucharle, hay esperanza. Usted siente que hay algo que se puede y se tiene que hacer y se debe hacer. ¿Qué se necesita para que el status quo de hoy, en ese sistema de justicia que es bastante deficiente, pueda cambiar? Voluntad política. Voluntad política. Ha habido grupos de abogados que se han organizado y que algunos en forma individual, otros a través de grupos, y se ha reclamado esto, se ha dejado en evidencia, y hemos peleado duro para que haya cambio en la jurisprudencia. El cambio en la jurisprudencia por el aceite de cannabis es un hito histórico en Paraguay. Aquí hay una abogada muy conocida que se llama María Esther Roa, que denuncia justamente esto, que no avanzan las causas por corrupción, deja constancia por escrito, presenta, la han acusado y llevado a juicio oral y pidiendo su prisión. Yo fui su abogado defensor y fue absuelta. O sea, se están dando algunos cambios en esa connivencia que había entre fiscales y jueces. Hoy día los jueces ya no están avalando todo lo que hacen los fiscales y les exigen probar, lo que parece obvio, ¿no? Pues que hay que ir al juicio con pruebas. Y ese cambio se está empezando a sentir en el sistema de justicia. Los jueces jóvenes, sobre todo, ya no están dispuestos a avalar cualquier cosa. Y bueno, hay que impulsar eso también desde la política, impulsar una reforma total del sistema de justicia. Vamos a hacer una pausa, abogado. Gracias por estar con nosotros. Seguimos la conversación en breve. Después de estos importantes mensajes, seguiremos conversando en Querer es Poder con el precandidato a diputado por Asunción por la Alianza en el marco de la Concertación Nacional, el abogado doctor Guillermo Ferreiro. Volvemos en un 2x3. No se muevan. Gracias por estar de regreso en este episodio de Querer es Poder desde Miami y Asunción, una producción de Vamos por Más Producciones, y estoy conversando con el abogado Guillermo Ferreiro, es precandidato a diputado por Asunción, por la Alianza en el marco de la Concertación Nacional, y enseguida vamos a hablar de esta oportunidad, abogado. Sin embargo, yo quiero preguntarle también sobre un movimiento, porque usted ha sido abogado, ha sido vocero del movimiento Una No Te Calles. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia increíble. Fue un grupo de estudiantes enfrentando una estructura de corrupción de la Universidad Nacional de Asunción, que maneja un presupuesto que, si mal no recuerdo, orilla los $70 millones en forma absolutamente discrecional, mediante una medida
ilegal, cuando no, de la Corte Suprema de Justicia, que les permite disponer de esos recursos sin ningún tipo de control, sin la aplicación de ningún mecanismo de transparencia, como por ejemplo el concurso para acceder a cargos, mediante medidas judiciales muy absurdas. Un grupo de chicos, jóvenes que se enfrentó a ese sistema, que generó un movimiento de protesta fabuloso, que le ahorró al contribuyente paraguayo millones de dólares en corrupción, y que son los que hoy, esos chicos que me tocó defender en 2015, 2016, son hoy médicos, ingenieros, arquitectos, jóvenes, que están trabajando en sus profesiones y que fueron perseguidos por el sistema de justicia. Fueron procesados, fueron arrestados, les hemos acompañado detenidos a la fiscalía y se intentó amedrentarlos a todos ellos. Hoy, absolutamente, ninguno de ellos fue condenado, ninguno de ellos cuenta con antecedentes, pero todavía el esquema de corrupción de la Universidad Nacional de Asunción, especialmente en la Facultad de Medicina, que es la que cuenta con mayor presupuesto, continúa. Y que la sociedad entienda también que, una vez más, la estructura judicial estuvo en contra de la transparencia, estuvo en contra de la honestidad y estuvo a favor de quienes dilapidan, de quienes roban, para hablar más rápido y directo, el dinero que debería gastarse, por ejemplo, en un hospital como el Hospital de Clínicas, que es conocido en Paraguay como el Hospital de los Pobres. Voy a dar un ejemplo que para mí es dramático. Unas semanas antes de que inicie el movimiento Unanos de Calles, en el Hospital de Clínicas los médicos y los familiares de enfermos organizaban sorteos para comprar alimentos. Alguien donaba algún premio, se pedía que la gente, y se hacían contribuciones para comprar arroz, por ejemplo, ¿verdad? Pan. Cuando se inicia el movimiento Unanos de Calles, cae el decano de la facultad y hay ¿cómo decirlo? Como que toda esa estructura corrupta queda en suspenso, ahí queda a la expectativa de lo que podía pasar. Y empiezan a llegar los proveedores de comida y no cabía la cantidad de alimentos en la cámara frigorífica del hospital. Y hay una foto de primera plana de un diario de mucha circulación aquí en Asunción, donde se tenía que acopiar la comida en los pasillos del hospital, de tanta comida que el hospital sobrecompraba comida, pero además faltaba para los enfermos, porque se robaba todo. Ese dato solo es una muestra del escándalo de corrupción que sigue imperando en la Facultad de Medicina, contra el que siguen luchando silenciosamente los estudiantes, y el hecho de haber podido participar con ellos, trabajar, defender a algunos de ellos, fue para mí realmente una de las experiencias más lindas de mi carrera profesional. Me ha tocado reunirme con ellos a la mañana en el hospital, recorrer los pasillos y que los pacientes se paren y le digan gracias. Gracias porque están peleando por nosotros, gracias porque aquí nos piden dinero por cuestiones que deberían ser gratuitas, nos acosan sexualmente, no hay nada, no hay insumos, hay que ir a comprar a las farmacias de enfrente cuando el hospital se lleva algo así como el 50% del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción, porque es un hospital para formación de médicos, ¿verdad? Pero que en realidad cumple también un rol social muy importante, debido a la falencia grandes que hay, estructurales en el sistema de salud público en Paraguay. Y esa fue una experiencia que para mí fue muy conmovedora, y recuerdo que una de las acusaciones era que estos chicos tenían intereses políticos, que además, ¿y qué? ¿Cuál sería el problema? Y todos estos chicos hoy son profesionales en sus áreas, en sus campos, en sus respectivos ámbitos, y la sociedad creo que aún desconoce lo que le debe a este grupo de héroes anónimos que tomó la facultad y que logró en 2015 la destitución y procesamiento de personas que hoy, 2022, siguen sin juicio oral, sin sentencia en primera instancia. 2015 la imputación, el proceso según la ley no debería durar más de 4 años, todo el proceso, hasta culminar con sentencia firme ya en tribunales de apelación o en Corte Suprema. Sin embargo, ellos aún no tienen hoy
sentencia en primera instancia. Es inadmisible y es una muestra más de lo que le digo. La justicia no reacciona, protege a esta gente, protege a estos delincuentes y deja en desamparo a la sociedad. Y veo que tiene una voz muy fuerte justamente para reclamar el tema de cómo cambiar eso que no está bien en temas de justicia en el país. ¿Qué le ha hecho participar como precandidato por Asunción de la alianza formada en el marco de la concertación nacional? Joaquín Sabina dice, a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella. Parece que se da un poco algo de eso. Yo, bueno, a través de este activismo siempre me he vinculado de alguna medida y, bueno, a través de una dirigente política muy importante que hay en Paraguay, yo me vinculé a, a un partido que es muy histórico en Paraguay, pequeño pero de mucha trascendencia social. Es el partido político, es el Partido Revolucionario Febrerista, que es el partido político que en el año 1936 estableció las 8 horas como jornada laboral máxima, la prohibición del trabajo infantil, el pago del aguinaldo, el derecho a sindicalizarse, que creó el Ministerio de Salud. Entonces también con esa sensibilidad social en un país en que hay tantas necesidades, un país inmensamente rico, pero con una gran cantidad de pobres, y en vista de que, por ejemplo, la pobreza ha vuelto a aumentar luego de 20 años en Paraguay, bueno, ella me propuso a mí formar parte de la directiva del partido y como su presidente. Y algo que yo vengo reclamando desde muy joven, desde adolescente, es la unidad total de la oposición. Y en eso hemos concentrado. Como es un partido, nosotros no tenemos un candidato a presidente, no tenemos una estructura para pugnar por la presidencia. Hemos decidido, bueno, no peleemos por la presidencia, entonces podemos convertirnos en los articuladores. Y hemos hecho un trabajo intenso de hablar con cada líder político de la oposición, de la derecha, de la izquierda, del centro, y decir, bueno, hablemos primero de nuestras diferencias. ¿Cuál es el problema? Tenemos estas diferencias, no tenemos estos reclamos. Bueno, y una vez que están claras esas diferencias, en los puntos que son innegociables, ahora hablemos de qué es lo que nos preocupa. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la carencia absoluta en el sistema de salud, Paraguay en el 2021 colapsa por el COVID, colapsa el sistema de salud con la mitad de enfermos cada millón de habitantes de lo que tenían Argentina, Brasil o Chile, aquí en la región. O sea, un sistema de salud absolutamente ausente. Hablemos de estos temas, de la justicia. Si usted es de derecha o de izquierda, si usted quiere una economía controlada y regulada por el Estado o controlada únicamente por las leyes del libre mercado, a ambos necesitamos, esto que hablamos recién, que un juicio no dure 15 años, que un contrato sea de cumplimiento obligatorio, que la ley tenga fuerza mandatoria y que no sea una simple sugerencia. La ley en Paraguay, de hecho, dice, señor Ismael, si usted gobierna, por favor no robe. No dice, si usted gobierna y roba, va a ir preso. Entonces, en eso hay muchas coincidencias. Y hemos acentuado las coincidencias y hace más de 1 año y medio que venimos trabajando en establecer una concertación, una coalición opositora con bases sólidas y con fundamentos. Hoy está demostrado que eso está saliendo, que eso se está dando, estamos todos unidos en este proyecto. Y bueno, y lo hemos logrado en Asunción, una alianza donde están liberales y socialistas, donde hay colorados que el partido oficialista, digamos que ya no están conformes con lo que está pasando, con lo que están haciendo sus propios dirigentes, que integran nuestra alianza. Entonces, con ese criterio de amplitud, hemos decidido presentar una oferta electoral que en Asunción es la mayor alianza electoral. No existe ninguna otra alianza que nuclea tantas organizaciones políticas. Veremos si la gente nos apoya o no con el voto, pero lo que nos quita el sueño es la injusticia tanto como hablamos, ¿no? La justicia a través de los organismos del Poder Judicial, pero también la injusticia económica y social de este país. No podemos seguir siendo un país con tan injusta distribución y con tantas falencias tan básicas y elementales que están cubiertas aquí cruzando el río, nada más. La verdad que le escucho y con esa pasión con la que habla, abogado Guillermo Ferreiro, pues
Hay que ver qué va a pasar en las próximas elecciones. Hay que ver también si la concertación hace fuerza y gana justamente en unidad y no a través de grietas en su división ideológica y política. Le deseo éxito en esta carrera. Le deseo que además, obviamente, si llega a posicionar, si llega a ganar ese rol, pueda hacer la diferencia como usted así lo siente desde el corazón y lo ha expresado con tanta vehemencia. Gracias por estar con nosotros, abogado Guillermo Ferreiro. Todo lo mejor en estas próximas internas y nunca mejor dicho, que se haga justicia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Y para despedirme, he elegido un poema acorde al tema de hoy. ¿Dónde está la justicia? De Gibran Jalil Gibran. Y dice así: vosotros jueces que pretendéis hacer justicia, ¿qué sentencia darías para el que siendo honrado en carne es un ladrón en espíritu? ¿Qué pena impondrías a quien asesina la carne, pero a su vez le han asesinado el espíritu? ¿Cómo castigarían a aquellos cuyo remordimiento es mayor que sus errores? ¿Y cómo haréis los jueces para entender si el que se yergue erecto y el caído no son sino un mismo hombre?